Me llamo Luis Eduardo Varela. Tengo 24 años y nací en Toluca, Estado de México. Y bueno, la neta es que no sé ni cómo empezar esto. Nunca pensé que yo fuera a contar mi historia así, de esta forma. Pero también creo que ya era hora. Vengo de una familia bien normal. Nada fuera de lo común, ¿sabes? Mi papá chofer de camión urbano, mi mamá ama de casa. Siempre fuimos de clase media baja, como dicen. Nunca nos sobró, pero tampoco nos faltó lo básico. Somos 3 hermanos y yo soy el del medio. Desde chiquito me gustaban las computadoras, los cables, todo eso. Y estudié técnico en informática en una preparatoria técnica. Después entré a la universidad, a una de esas de paga, porque en la pública no quedé. Pero pues hacía lo que podía con tal de salir adelante. Yo siempre fui bien tranquilo. No era de salir mucho ni de andar de fiesta. Tenía mis amigos, claro, pero lo mío era más quedarme en casa, armar computadoras, ver tutoriales de reparación, cosas así. A veces me decían ñoño, pero a mí me valía. Mi meta era conseguir un buen trabajo, poder apoyar a mis papás y, sí, también casarme con Brenda, mi novia de toda la vida. Brenda, con ella empecé a salir cuando tenía 17 años. Nos conocimos en la prepa. Desde entonces no nos separamos. Ella era la chava que me hacía sentir que todo iba a estar bien, aunque todo lo demás fuera un relajo. Era dulce, paciente, y siempre me apoyó con mis estudios. De hecho, me ayudó un montón cuando pensé en dejar la escuela porque no tenía para la colegiatura. Me decía, tú puedes, Lalo, tú puedes. Sí, ella me decía, Lalo, yo estaba seguro que me iba a casar con ella. Incluso ya lo habíamos hablado con nuestros papás. Era cuestión de tiempo, de ahorrar un poquito más. Y ya vivíamos cerquita, en colonias vecinas. Los domingos eran sagrados para nosotros ir al parque, comernos unas nieves, platicar por horas. Nada lujoso, pero era nuestro mundo. Pero, la neta, no todo era perfecto. Empecé a sentir una presión que no sabía de dónde venía. Veía amigos míos que se iban al norte, que trabajaban allá, que mandaban dólares, y uno aquí, batallando para pagar el pasaje. Me empecé a llenar la cabeza de ideas. Que si no doy el ancho, que si no la voy a poder mantener como se merece, cosas así. Y entre esas dudas y esa inseguridad, cometí el peor error de mi vida. Un día, por pura curiosidad, me metí a una página de citas. Ya ni me acuerdo cuál era, la verdad. Pero ahí, de la nada, conocí a una mujer, Anse. Se llama Michelle Ann, una señora. Vivía en McAllen, Texas. Al principio fue todo por juego, como para distraerme, como para ver qué onda. Pero ella empezó a escribirme diario, a mandarme fotos, a decirme que le gustaba cómo hablaba, que me veía guapo y eso, pues, no sé, me hizo sentir algo que no estaba sintiendo en ese momento. Yo estaba con Brenda, sí, pero me sentía apagado, como si mi vida estuviera ya escrita y yo solo tuviera que seguir el guión. Michelle me hablaba de otras cosas, de lo que podía ser la vida ya, de las oportunidades, de casarnos, de que ella me ayudaría con los papeles. Me hacía sentir importante. Sé que suena tonto, ahora lo sea, pero en ese momento, no sé, tenía 22 años. Me sentía perdido. Sentía que la vida se me estaba yendo sin haber hecho nada grande. Y empecé a pensar, ¿y si esto es mi oportunidad? ¿Y si con Michelle me va mejor? ¿Y si allá sí puedo ganar bien, tener una casa, mandar dinero, ser alguien? Todo eso me lo guardé.
a nadie supo nada. Ni mis papás, ni mis amigos, ni Brenda nada. Solo les dije que me habían ofrecido un trabajo en Texas que era temporal, que iba por unos meses. Y todos me creyeron. Brenda me lloró, me abrazó como si fuera la última vez. Y yo, como un cobarde, le prometí que regresaría pronto, que lo hacía por nosotros, que era para construir nuestro futuro. Mentí, la verdad es que yo me fui pensando que iba a empezar una nueva vida con Michelle, que ella me iba a recibir, que íbamos a vivir juntos, que todo iba a cambiar. Me sentí emocionado, nervioso, asustado, todo al mismo tiempo. Era la primera vez que salía del país. Cruzar la frontera, el aeropuerto. Todo eso fue un mundo nuevo para mí. Y cuando el avión aterrizó en Texas, yo pensaba que era el inicio de algo grande, pero no. Ese fue el principio del hoyo más oscuro de mi vida. Brenda, no sé ni por dónde empezar con ella. A veces me pongo a ver sus fotos en mi celular, las que todavía no borro, aunque debería, y me dan unas ganas de regresarme el tiempo, de abrazarla fuerte y decirle que no era ella, que era yo el que no sabía lo que quería. Con Brenda todo era simple. No necesitábamos mucho para ser felices. A veces salíamos a caminar por el centro de Toluca, nomás a mirar vitrinas y echarnos un café de esos bien baratos, de los que venden con panecitos. A veces ni dinero traíamos, pero nos la pasábamos riendo. Ella siempre tenía algo que contarme, de su casa, de sus sueños, de las novelas que veía con su mamá. Me acuerdo que los domingos era nuestro día siempre. Si no salíamos, nos veíamos en casa de alguno y si llovía, mejor, porque ella decía que la lluvia era como un abrazo largo, y nos acurrucábamos viendo películas, comiendo palomitas, tapados con una cobija viejita que tenía su olor. Una vez, me acuerdo clarito, me llevó a un parque chiquito por su colonia. Me tenía una sorpresa. Sacó una cajita de su mochila y era una pulsera con nuestras iniciales. G.S.A.S., Gigilo, Esos, a mano. Me dijo que quería que la trajera puesta siempre, que era como si la llevara conmigo a todos lados. Y sí, la usé por meses, hasta que se me rompió de tanto traerla. Ella era así, detallista, noble, paciente. Cuando yo andaba estresado por la escuela o por no encontrar trabajo, ella me escuchaba, no me juzgaba. Me agarraba la mano y me decía que todo iba a pasar, que Dios tenía algo bueno para nosotros. Yo sé que suena cursi, pero en ese momento, esas palabras eran mi todo. Con ella ya hablábamos de rentar un cuartito, empezar de a poquito. Teníamos hasta una libreta donde apuntábamos lo que queríamos comprar en una estufa usada, un colchón matrimonial, una licuadora, nada de lujos, solo lo necesario para vivir juntos. Una vez fuimos al centro y vimos unos anillos bien sencillos, de acero inoxidable. Nos probamos varios, riéndonos, y ahí, en plena calle, me dijo contigo, si me veo de viejita, Lalo. Me lo dijo sin pensarlo mucho, como algo que ya traía en el corazón, y yo le creí. Yo también me veía así. Mis papás la querían. Decían que era una buena chava, con valores, y la mamá de ella siempre me decía que era como su segundo hijo. Me invitaban a comer los sábados. Me guardaban mi platito cuando llegaba tarde. Me sentía parte de algo, parte de una familia que me quería tal como era. Y no sé si, con Brenda, todo se sentía seguro, como si ya supiera a dónde iba mi vida. Pero también había días en los que me sentía atrapado, no por ella, no por lo que teníamos, sino por el miedo. Miedo a no poder darle más, a no sacarla nunca del barrio, a no cumplirle todo lo que se merecía. Yo la veía tan buena,
tan entregada, y sentía que yo no estaba a su nivel, que ella se merecía más de lo que yo podía darle. A veces hablábamos del futuro, de tener hijos, de ahorrar para un carrito, de salir una vez al año a la playa, y aunque me emocionaba, también me daba una ansiedad rara, como si la vida ya estuviera decidida por mí, como si ya todo estuviera marcado. Eso nunca se lo dije nunca, porque sabía que si le contaba, iba a pensar que no quería estar con ella. Y no era eso. Era que yo no me sentía suficiente. Una tarde, antes de que yo le dijera que me iba a Estados Unidos, nos sentamos en una banqueta frente a una tiendita. Estábamos comiéndonos unos chetos con Valentina y limón, y de repente me abrazó fuerte, sin decir nada, así nomás, de la nada. Y yo le pregunté qué pasaba. Me dijo, no sé, pero siento que algo se va a romper. Me lo dijo bajito, como si no quisiera que la escuchara el mundo. Y ahí fue cuando más me dolió lo que estaba haciendo, porque yo ya tenía el boleto. Ya tenía todo planeado, y ella no sabía nada. Y aunque por dentro me moría, por fuera solo le sonreí y le dije que no se preocupara, que todo iba a estar bien. ¡Qué ironía! ¿No? Una semana después, le dije que me había salido una oportunidad de trabajo en Texas, que era temporal, que iba a regresar pronto. Ella lloró, me abrazó como si se le fuera una parte del alma. Me pidió que no me olvidara de ella, que le escribiera diario, que le contara todo. Yo le prometí 1000 cosas, que la iba a extrañar cada minuto, que en cuanto pudiera, me regresaba, que esto era por nosotros. Mentí, y mientras la veía llorar, mientras le agarraba la carita y le decía que la amaba, por dentro, algo en mí se rompía también, porque sabía que no tenía intención de volver pronto, que iba tras algo que no entendía bien, algo que me parecía más grande, más brillante, más emocionante. Y ahora, años después, todavía me acuerdo de su carita ese día, de cómo se quedó parada en la terminal de autobuses, viéndome alejar, con los ojos rojos, el suéter gris que siempre usaba y la pulsera de hilo en su muñeca. Esa imagen no se me borra, nunca. Yo no me metí a esa página buscando nada serio. Eso es lo primero que quiero dejar claro. Ni estaba peleado con Brenda, ni andaba buscando otra cosa. Fue, no sé, como por curiosidad. Estaba aburrido. Una noche me topé con un anuncio de esas páginas de citas internacionales y dije, a ver qué hay aquí. Al principio pensé que era puro fraude. Mujeres gringas buscando hombres latinos. ¿Quién se cree eso? Pero me registré, subí una foto que tenía de mi graduación y puse que era de México, que me gustaba la tecnología y que hablaba poquito inglés. Nada más. Y al día siguiente, ahí estaba el mensaje a Michelle. Me puso algo como hola, handsome o no sé qué. Y yo, la neta, me reí. Pensé que era un bot, pero luego me escribió otra vez. Me dijo que había visto mi perfil, que le gustaba mi sonrisa, que se notaba que yo era un hombre noble. Y pues eso me agarró desprevenido. Nadie me hablaba así. Brenda era más reservada, más tranquila. Pero Michelle no. Ella era directa. Me decía cosas que me hacían sentir tan importante, como si yo valiera más de lo que yo mismo creía. Al principio fue puro chat, puro mensaje. Me contaba de su vida en Texas, que era gerente de una tienda de muebles, que vivía sola, que había tenido malas experiencias con hombres de su edad, que los latinos éramos diferentes, más atentos, más románticos, y yo, pues, ahí estaba, contestándole con mi inglés mocho
y el traductor a la mano, pero me gustaba, me hacía sentir visto. No sé si eso tenga sentido, pero así lo sentía. Como si alguien, por fin, me pusiera atención de verdad. Como si yo también pudiera ser el sueño de alguien. Con Brenda, todo era lindo, sí, pero era lo mismo de siempre. Con Michelle era distinto. Era nuevo. Era emocionante. Me hablaba por videollamada, me mandaba selfies, me enseñaba su casa, su coche, hasta su perro, y me decía: Ann, tú deberías estar aquí conmigo. Y yo, un día, le dije de broma: ¿y si voy? Y ella me contestó: en Venezuela, yo te espero. Aquí tienes casa, comida, todo. Nos casamos y te ayudo con los papeles. Así, sin rodeos, me reí. Pensé que era broma, pero luego me lo dijo más en serio. Me mandó fotos de su sala Chisuge Kamaura. Me decía, a este lado de la cama: es tuyo, Luis. Y yo no supe cómo manejar eso. La neta, al principio me dio miedo. Era una señora 40 OUs. Yo tenía 22. ¿Qué iba a pensar mi familia? ¿Qué iba a decir Brenda si se enteraba? Pero después, ese miedo se convirtió en deseo, en ansiedad. Me empecé a imaginar cómo sería mi vida allá. En vez de andar batallando por un trabajo mal pagado, allá podría tener un futuro. Y encima, con alguien que me quería, que me valoraba, que me ofrecía estabilidad. Michelle me empezó a decir que podía ayudarme a encontrar trabajo con papeles, que allá las cosas eran diferentes, que me iba a llevar a conocer la nieve, que íbamos a viajar juntos. Me pintaba una vida que yo nunca había imaginado, y empecé a compararlo todo la casa de Michelle, con el cuartito que yo y Brenda queríamos rentar, el coche que ella tenía, con la combi que yo tomaba diario, los restaurantes que ella visitaba, con nuestras nieves del parque Y, poco a poco. Fui dejando de ver mi vida como algo bueno, como si todo lo que tenía ya no fuera suficiente. A veces, mientras Brenda me hablaba de su trabajo o de que su hermano se iba a casar, yo ni la escuchaba. Tenía la cabeza en otra parte, pensando en Michelle, pensando en Texas. Un día, Michelle me dijo: Luis, si de verdad me quieres, ven. Estoy lista. No tienes que decirle a nadie. Aquí te espero. Ay, y esa frase me partió en dos, porque sabía que si lo hacía, no había vuelta atrás. Pasé semanas pensándolo. De noche no dormía. Me la pasaba viendo videos de cómo era vivir en Estados Unidos, de cómo tramitar papeles, de cuánto se gana en dólares. Leí foros de otros que habían hecho lo mismo. Algunos decían que era buena idea, otros que era un infierno, pero yo ya tenía la cabeza nublada. Una tarde, después de una discusión con mi papá sobre el dinero, me encerré en mi cuarto y le escribí a Michelle: ¿ok? Voy a Anaheim, ¿qué necesito? Y ella se emocionó. Me mandó los datos del vuelo. Me ayudó a conseguir la visa de turista. Me dijo qué ropa llevar. Todo en cuestión de días, ya tenía el boleto. Tenía miedo, sí, pero también sentía algo parecido a libertad. No le conté a nadie la verdad. Solo dije que era un trabajo temporal, que era una oportunidad. Mi mamá se preocupó, claro. Mi papá solo me dijo: no la vayas a regar. Muchacho, Ann y Brenda. Brenda me abrazó tan fuerte que hasta me dolió el pecho. Me pidió que no me olvidara de ella. Y yo, mientras la abrazaba, ya estaba pensando en Michelle. No me siento orgulloso de eso. De hecho, me da pena decirlo, Ann, pero así fue. Me fui con una mochila, 2 cambios de ropa y una esperanza que no sabía si era real. En el aeropuerto, mientras esperaba el avión,
Me sudaban las manos, me temblaban las piernas. Pero en mi cabeza solo estaba la idea de que todo iba a cambiar, que por fin iba a ser alguien. Michelle me escribió: aquí te espero, baby. Ya quiero abrazarte, Ian y yo. Me lo creí. Milé cree todo. El día que llegué a Estados Unidos no se me va a olvidar nunca. Lo tengo grabado con cada detalle, como una película que me han pasado una y otra vez en la cabeza durante meses. Llegué a McAllen, Texas, en un vuelo directo desde Ciudad de México. Iba nervioso, pero también emocionado. Era la primera vez que salía del país, la primera vez que volaba solo, la primera vez que sentía que mi vida podía empezar de cero. Traía mi mochila con 3 mudas de ropa, mi laptop vieja, unos tenis medio gastados y el corazón acelerado. Michelle me había dicho que iba a esperarme en el aeropuerto, que iba a llevar un letrero con mi nombre, como en las películas. Yo me imaginaba bajando del avión, viéndola a lo lejos, abrazándonos, riéndonos, todo bonito. Pero cuando salí por las puertas del aeropuerto, no había nadie. Esperé. Primero pensé que se había retrasado, que tal vez el tráfico, que igual no me había visto Ann. Le mandé un mensaje. Ya llegué. No respondió. Le llamé 1, 2, 3 veces. Nada. Me senté en una banquita de metal. Pasaron 15 minutos, luego media hora, luego 1 hora. La gente entraba y salía. Familias, señores, mujeres, con niños. Yo ahí, solo, mirando a todos con cara de perdido. Hasta que por fin sonó el teléfono. Era Michelle. Contesté rápido, todo emocionado, pero su voz ya no sonaba igual. Sonaba seca en fría en gay. Luis, sorry. No voy a poder llegar al aeropuerto. Estoy ocupada. Yo me quedé callado, no entendía. Le dije, ¿y ahora qué hago? Ya estoy aquí. Y ahí fue donde todo se vino abajo. Me dijo que había estado pensando las cosas, que no sabía si estaba lista para tener a alguien viviendo en su casa, que se había precipitado, que yo era muy joven, que no se sentía cómoda, que le había dado miedo, así, sin más. Y yo no sabía qué decir. Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua helada en el pecho. Las palabras no me salían. Solo la pregunté: entonces, ¿ya no quieres que esté aquí? Y ella me contestó: no es eso. Es solo que necesito tiempo. No estoy segura. No quiero hacer algo de lo que me arrepienta. Me quedé en silencio. Me dio un nudo en la garganta. Escuchar eso, después de todo lo que me había dicho, después de dejar todo en México, me destrozó. Le pedí que al menos me dejara quedarme un par de días hasta que pudiera ver qué hacer. Y ella dudó. Me dijo que sí, pero que no esperara nada, que solo sería temporal. Me mandó la dirección por mensaje. Tomé un Uber con lo poco de efectivo que traía. El camino se me hizo eterno. Iba mirando por la ventana sin ver nada. Tenía la mente en blanco, las manos sudadas y un vacío en el estómago que no era hambre. Era tristeza, era miedo. Llegamos a una casa sencilla de una planta. Afuera no había nadie. Toqué la puerta con el corazón en la mano. Pasaron unos segundos y Michelle abrió. No era como en las fotos. Se veía más grande, más cansada, más distante. No me abrazó, no me sonrió. Solo me dijo: pasa. Entré con la mochila al hombro, sintiéndome como un intruso. Me mostró un cuarto al fondo. Tenía una cama individual, una mesa vieja y una ventana con cortinas rotas. Me dijo que ahí podía quedarme unos días, pero que después tendría que buscar otro lugar. Y luego
se fue a su recámara y cerró la puerta. Ahí fue cuando entendí que todo se había acabado. Me senté en la orilla de la cama, me puse la cara entre las manos. No sabía si llorar, si gritar, si correr. No tenía a quién llamar. No conocía a nadie. No tenía plan B. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo por horas, pensando en Brendan, pensando en mi mamá, pensando en cómo había sido tan estúpido. El celular me vibraba en la bolsa. ¿Eran mensajes de Brenda? ¿Legaschibin? Te extraño. Mándame foto, amor. Y yo no tuve el valor de responderle. Me acosté de lado, abrazando la mochila, como si fuera lo único que tenía en el mundo. Pasaron 2 días así. Michelle casi no me hablaba. Se iba temprano, regresaba tarde, y cuando me veía, era con una cara de incomodidad, como si yo fuera una molestia. El tercer día me dijo que ya había sido suficiente, que tenía que ir, no tenía dinero, no tenía dónde ir. Le pedí que al menos me dejara una semana más, mi Jiju Kinu, y así, con el alma hecha pedazos, terminé pidiéndole a un conocido de ella, un señor mexicano que trabajaba en un taller, si podía darme un techo por unos días. Ese señor, don Mario, fue quien me rescató del hoyo, me llevó a su casa, me dejó dormir en un cuartito donde guardaban herramientas. Me dio comida caliente, no me preguntó nada, solo me dijo: ¿todos la regamos alguna vez? Mi Juan, no te preocupes. Y ahí, entre tornillos, llantas y olor a grasa, empecé a darme cuenta de todo lo que había perdido. Cada noche, acostado en un colchón inflable, me preguntaba cómo fue que me dejé engañar, cómo fue que cambié a una mujer que me amaba por una promesa falsa, cómo fue que puse en riesgo todo por alguien que, al final, ni me conocía de verdad. Me sentía como un idiota. Pero más que eso, me sentía solo, desconectado de todo, como si ya no perteneciera a ningún lado. Y lo peor era saber que no podía regresar, no así, no con las manos vacías, no con la vergüenza de decir me equivoqué, porque allá en Toluca todos creían que yo me estaba yendo a triunfar, y la verdad era que me estaba desmoronando. No sé cuánto tiempo pasé tirado en ese cuartito de herramientas, sin ganas de nada. Los días se me mezclaban. Amanecía y me quedaba ahí acostado, viendo el techo, preguntándome qué chingados había hecho con mi vida. A veces ni comía, nomás tomaba agua del garrafón que don Mario tenía en el pasillo. No hablaba con nadie, ni con mi familia, ni con Brendao, ni con Michelle. Apagué el celular un rato, porque no aguantaba leer los mensajes. Brenda seguía escribiéndome en cosas bonitas. Cuídate. Amor, no se te olvide llamarme. A mi mamá te manda saludos. Cosas que me rompían más, porque yo sabía que ya no era digno de esas palabras, y no me animaba a decirle la verdad. ¿Cómo le explicas a alguien que dejaste todo por una mujer que al final ni te quería cerca? ¿Cómo le dices que cambiaste el amor más puro por una fantasía barata? Me sentía como una mierda así, sin adornos. Por las noches me daba ansiedad. El cuerpo se me helaba. Sentía que no podía respirar, como si el corazón me estuviera reclamando todo al mismo tiempo. Cerraba los ojos y veía su cara, la de Brenda, ahí en la terminal de autobuses, llorando. Me acuerdo de su voz temblando cuando me dijo: prométeme que vas a regresar. Y yo, tan seguro, tan idiota, diciéndole que si pensaba en mi mamá, en cómo me abrazó antes de salir, en cómo me metió un rosario en la mochila y me dijo que Dios te acompañe, mijito. Yo la abracé con prisa,
queriendo que se apurara el momento para irme, como si lo que tenía allá fuera más importante que los brazos de mi madre. Y ahí estaba yo, solo, apestando a sudor, con la misma ropa de hace días, sin saber ni siquiera en qué calle vivía, un don desconocido, dándome techo, mientras la persona por la que crucé medio país ni siquiera me preguntó si necesitaba algo. Michelle nunca volvió a llamarme, nunca preguntó si había comido, si tenía dónde dormir, nada, como si nunca hubiera existido. Como si hubiera sido una ilusión de 5 minutos que se deshizo en el aire. Eso me dolía más que su rechazo. Me dolía darme cuenta que no valía nada para ella, que todo fue un capricho, una emoción del momento, que yo era un entretenimiento y nada más. Y lo peor era que yo sí creí en eso. Yo sí construí una vida en mi cabeza con ella. Yo sí imaginé estar de su mano, trabajando, haciendo una nueva historia. Qué estúpido. Me odiaban, literal, me odiaba. Me miraba al espejo del baño de don Mario y no me reconocía. Tenía ojeras, la barba descuidada, el rostro triste, hasta me hablaba solo. Me decía, ¿esto querías, cabrón? ¿Esto era lo que soñabas? Pensé en regresarme. Claro que sí, pero no tenía dinero y aunque lo hubiera tenido, no me atrevía. Sentía que si volvía, todo el mundo me iba a ver como un fracasado, que iban a burlarse, aunque mi papá me iba a echar en cara todo, que Brenda nunca más me iba a querer ver. Así que me quedé por vergüenza, por cobarde, porque no supe cómo enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Llorábane a escondidas. Como niño me tapaba con la cobija de mecates que don Mario me dio y lloraba como si se me estuviera deshaciendo el alma, porque si se me deshacía, extrañaba mi casa, mis hermanos, el ruido de la televisión en la sala, las tortillas calientes de mi mamá. Extrañaba el olor de Brenda, su risa bajita, su forma de decir mi nombre cuando se enojaba. Extrañaba hasta lo que antes me fastidiaba: el tráfico de Toluca, los camiones llenos, los tacos de la esquina con más grasa que carne. Y entendí lo que era la soledad la de verdad, la que no tiene cura. Había días en que no hablaba una sola palabra. Nadie me llamaban Ann. Nadie me preguntaba cómo estaba. El único que me dirigía palabra era don Mario. Y eso solo cuando me decía que si quería tortillas con frijoles o si necesitaba jabón para bañarme. Y agradezco a ese señor con todo el corazón porque, sin él, quién sabe en qué esquina habría terminado. Una noche me animé a prender el celular. Tenía como 30 mensajes de Brenda en audios, en fotos, un par de llamadas perdidas de mi mamá. Ninguno de Michelle. Escuché uno de los audios. La voz de Brenda sonaba suave, cansada. Me decía que me extrañaba, que soñó conmigo, que había visto una chamarra que sabía que me iba a gustar. Me pedía que no la olvidara, aunque no la dejara sola. Y lloré. Lloré como nunca. Me sentí la peor persona del mundo. Pensé en marcarle, en confesarle todo, en pedirle perdón, pero no tuve valor. No quise destruir lo poco que le quedaba de mí. Preferí dejar que me odiara más tarde que romperle el corazón con la verdad ahora. Esa fue mi forma de quererla en ese momento, al mentirle. Le contesté un mensaje. Le puse que todo iba bien, que estaba trabajando, que la pensaba mucho. Y ella me respondió al minuto, como si hubiera estado esperando todo el día. Qué bueno, mi amor, te amo, Ann. Y eso me partió, porque yo ya no era digno de ese amor, porque yo lo había tirado por la ventana por una mujer que ni me dio un abrazo. El corazón
se me llenó de culpa. Cada palabra que leía me pesaba como piedra. Y empecé a preguntarme si algún día iba a poder perdonarme. No, a ella, a mí, porque yo me fallé a mí mismo. Yo fui el que traicionó mis valores, mi gente, mi historia. Yo fui el que pensó que allá todo sería más fácil, más bonito, más grande. Y lo único que encontré fue vacío. Pasaron los días, luego la Semana Santa. Y poco a poco empecé a aceptar la realidad. Que Miché nunca me quiso, que Brenda ya no me tendría, que yo tenía que seguir como pudiera, como fuera, pero en ese momento solo quería desaparecer. Pensé en todo, hasta en lo peor, pero algo dentro de mí me sostuvo. Tal vez fue el recuerdo de mi madre, tal vez fue el olor del cuarto viejo de mi casa, o la risa de mis hermanos, o la cara de Brenda, cuando me decía contigo. Siempre eso fue lo único que me mantuvo con vida. Cuando pasó el primer mes en ese cuartito de herramientas, ya no era el mismo. Me miraba al espejo y no reconocía al chavo que se había subido a ese avión con el corazón lleno de esperanza. Estaba más flaco, ojeroso, con la mirada triste y la cara de alguien que ya no espera nada. Don Mario, que era un señor de pocas palabras, un día me dijo mientras comíamos mijo: si ya estás aquí, pues ni modo. Échale ganas, pero no te me vayas a rendir, ¿sí? Y esa frase me quedó dando vueltas por días. No sabía por dónde empezar. No tenía papeles, no conocía a nadie, no tenía contactos, ni dinero. Me sentía como si me hubieran soltado en un país extraño, sin mapa, sin brújula y sin rumbo. Pero tenía que moverme. Así que empecé a buscar lo que fuera. Me enteré que en una construcción necesitaban un ayudante, así que me presenté con lo poco de inglés que tenía y mucha necesidad en la cara. Me vieron de arriba abajo y me dijeron que sí podía cargar bultos de cemento. Les dije que sí, aunque nunca en mi vida había hecho eso. Y así empezó mi nueva vida. 12 horas diarias, bajo el sol de Texas, cargando, paleando, sudando, con los brazos adoloridos, las manos llenas de ampollas y la espalda tronada. Dormía en el mismo colchón inflable. Llegaba con la ropa empapada en sudor. Me bañaba con agua fría y cenaba frijoles con pan. Pero algo dentro de mí, algo bien chiquito, empezó a moverse, como si el dolor físico me distrajera del dolor emocional, como si cada costal que cargaba me quitara un poquito del peso que traía por dentro. Y así, sin darme cuenta, pasaron 3 meses. No volví a saber nada de Miché, ni un mensaje, ni una llamada, como si se la hubiera tragado la tierra. Y la verdad, ya ni me importaba. Brenda, ella sí seguía escribiendo, pero sus mensajes se fueron haciendo más cortos, menos alegres, más distantes. Me pedía videollamadas y yo siempre le ponía excusas, que estaba cansado, que no tenía señal, que el trabajo me quitaba tiempo, pero la verdad era que no podía mirarla a los ojos. No podía mentirle de frente, porque cada vez que escuchaba su voz me daban ganas de decirle todo, pero no me salían las palabras, hasta que un día dejó de escribir así, sin aviso, y lo supe que había entendido todo, que ya no iba a esperar a alguien que no tenía el valor de enfrentarla. Ese día no fui a trabajar. Me quedé acostado todo el día, mirando el techo, mordiéndome los labios, pensando en mandarle un audio, un mensaje, algo, pero no lo hice, porque ya no tenía derecho. Y ahí empezó el verdadero silencio, el que duele más, cuando ya no hay nadie del otro lado del teléfono, cuando ya no esperas que alguien te diga: te extraño. Con mi familia pasó igual. Al principio
Me llamaban seguido. Querían saber cómo me iba. Yo les decía que todo bien, que estaba con unos amigos, que tenía un trabajo de medio tiempo. Mentiras suaves, de esas que uno se inventa para no preocupar a los suyos. Pero también me cansé de mentir. Me alejé, dejé de contestar, no por falta de amor, sino por vergüenza. Me dolía pensar en mi mamá, en su fe, en sus oraciones, en el rosario que me puso en la mochila. Me dolía imaginar a mi papá diciendo: «Anse fue a buscarse la vida», con esa mezcla de orgullo y dolor, y yo acá, sobreviviendo, porque eso era lo que hacía, sobrevivir. Empecé a trabajar en otros lados: cosecha de naranjas, limpieza de patios, pintar casas, lo que fuera. Iba de día en día, cobrando en efectivo, ahorrando poquito. Me moví del cuarto de herramientas a un garage que un señor me rentó por $80 al mes, sin baño propio, sin ventilador, pero con un poco más de privacidad. Ahí puse una mesa de plástico, una silla vieja y una cobija en el suelo. Esa era mi casa. Ese era mi mundo. Empecé a conocer otros paisanos, gente buena, trabajadora, con historias parecidas a la mía. Algunos que llevaban años sin ver a sus hijos, otros que habían cruzado por el desierto, unos que dormían en sus carros. Y ahí, entre tanta historia rota, me di cuenta que yo no era el único con un corazón partido. Eso me dio un poquito de consuelo. Un domingo, caminando por el centro, vi una iglesia mexicana. Entré, no sé ni por qué. Tal vez por buscar algo que me recordara a casa. Me senté en la última banca, escuché las canciones, los rezos, y cuando el padre dijo: «Si alguien quiere pedir perdón, este es el momento», me quebré. Lloré como niño. Ahí, entre desconocidos, con el rostro cubierto por las manos, lloré todo lo que no había llorado en meses, y por primera vez me sentí un poquito más liviano. Salí de esa iglesia con los ojos rojos, pero con el corazón menos apretado. Ese día decidí empezar de nuevo. No tenía claro cómo, pero sabía que no podía seguir arrastrando esa culpa para siempre. Empecé a trabajar más formal, con unos paisanos que me metieron en un taller mecánico. Me enseñaron a cambiar frenos, a revisar motores. No era informática, pero era algo. Me pagaban mejor. Me trataban con respeto. Y con ese primer sueldo más decente, me compré un celular nuevo. No para llamar a nadie, solo para sentir que podía empezar otra etapa. Guardé el número de mi mamá. Lo tuve ahí, viéndolo, días enteros. Hasta que un día me animé. Le mandé un mensaje a mamá: «Soy Luis. Estoy bien. Perdón por no haber escrito antes. Los extraño mucho». Y ella, como solo una madre puede hacerlo, me respondió al minuto a mi niño: «Te amo. Solo quiero saber que estás bien. Aquí te esperamos siempre». Eso me dio vida. No, me perdoné de un día para otro. No fue magia todavía. A veces me despierto pensando en Brenda, en todo lo que destruí, en todo lo que dejé ir. Pero también aprendí que uno tiene que vivir con sus decisiones, que no hay vuelta atrás, pero sí hay caminos nuevos. Y aunque nada salió como pensé, al menos seguí caminando. Con el tiempo, uno se acostumbra no a la tristeza, pero sí al vacío. Aprendes a vivir con menos, a callarte más, a seguir adelante, aunque nada te emocione tanto como antes. Y en ese silencio que traía adentro, empecé a levantarme poquito a poquito. No hubo un momento mágico, ni un clic que me cambiara la vida. No, fue el trabajo diario, el esfuerzo parejo, lo que me fue sacando del hoyo. Ese taller mecánico fue mi primer paso firme, donde al menos ya me sentía útil, ya no solo un bulto con culpa. Los primeros meses ahí fueron pesados.
Me dolían las manos. No entendía bien los términos. Me costaba seguir el ritmo, pero los otros mecánicos eran pacientes. Dos de ellos, Marco y Julián, paisanos de Veracruz, me enseñaron todo con calma. Me trataban como un hermano chico. Y eso, aunque suene simple, me dio ganas de aprender. Y sí, la neta, me empezó a gustar. Sentir que podía arreglar algo, que podía desarmar un motor y volverlo a poner en su lugar, me devolvía esa parte de mí que pensaba que había perdido. Esa parte que sabía que servía para algo, aunque tenía valor. Con el primer dinero que junté bien, me compré una cama, de verdad, nada caro, pero al menos ya no dormía en el suelo. Luego, una estufita eléctrica, unos platos, una cortina nueva. Cositas que para otros son nada, pero para mí significaban que ya no estaba hundido. Empecé a comer mejor, a salir un poquito más, a hablar con mi mamá por videollamada cada domingo, ella siempre con su voz suave, su sonrisa, triste, pero esperanzada. Me preguntaba si comía bien, si dormía bien, si tenía amigos, y aunque yo le decía que sí a todo, ella sabía que me dolía, pero nunca me presionó. Solo me escuchaba Ann, y eso me sanaba. De Brenda no supe más. A veces, lo juro, agarraba el celular y abría nuestra última conversación, esa donde me decía que me amaba. Pensaba en escribirle, en contarle todo. Pero luego me decía, ¿para qué? Para revolverle la vida otra vez, para pedirle perdón cuando ya armó la suya sin mí, y lo dejaba así, porte. Empecé a entender que hay cosas que uno no puede arreglar, que por más que quieras, no siempre vas a tener otra oportunidad, que hay puertas que se cierran y no vuelven a abrir. Y, aunque al principio me dolía aceptarlo, con el tiempo lo fui entendiendo. Me metí a clases de inglés por internet gratis en YouTube, con audífonos, todas las noches. Anotaba palabras, practicaba frases, escuchaba audios, no porque tuviera un gran plan, sino porque quería dejar de sentirme perdido cuando alguien me hablaba. Poco a poco, el taller me dio más confianza. Empecé a atender clientes, a cobrar, a llevar cuentas, y un día, don Gregorio, el dueño, me dijo, «Ante veo con ganas, chamaco, si sigues así, te dejo a cargo cuando yo no esté». Y esa frase me hizo sentir algo que no sentía desde México, un orgullo. No era el hijo que mi papá esperaba, no era el prometido que Brenda necesitaba. Pero ahí, en ese taller, yo era alguien que se había levantado del suelo, que había tragado su orgullo y había vuelto a empezar. Conocí gente nueva, amigos de verdad, un salvadoreño que me prestó una bici para moverme, una señora guatemalteca que me vendía comida barata y me preguntaba cómo estaba cada vez que me veía, personas que, sin saber mi historia, me daban un lugar, y eso vale mucho, porque cuando uno se siente solo, que alguien te vea, que alguien te escuche, aunque sea por 5 minutos, puede salvarte el día. Aprendí a cocinar lo básico: arroz, huevo, frijoles. Me hice una rutina: levantarme temprano, trabajar, estudiar inglés en la noche, dormir, sin fiestas, sin ruido, solo yo, tratando de no caer otra vez. Una vez soñé con Brenda. Estábamos en el parque, comiendo nieves, como antes. Ella me sonreía, y yo le pedía perdón, y ella, sin decir nada, solo me tomaba la mano. Me desperté llorando, pero no de dolor, de alivio, porque entendí que, al menos en mis recuerdos, ella iba a estar bien, íntegra, completa, como lo fue siempre, y eso me dio paz. Empecé a mandar dinero a mi mamá, poquito,
pero constante. Le dije que no lo necesitaba, que mejor lo ahorrara. Me respondió que lo iba a guardar en una cuenta, que algún día, cuando yo regresara, iba a servir para algo bonito. No sé si voy a regresar. Todavía no lo sé. Pero al menos ya no le tengo miedo a la idea. Antes, la sola idea de volver a México me daba pánico. Sentía que todos me iban a juzgar, que me iban a señalar como el que fracasó. Pero ahora, después de todo lo que he vivido, sé que no sería volver con las manos vacías. Volvería con experiencia, con cicatrices, sí, pero también con valor, con algo que solo se gana cuando te toca caer. Y no te estoy diciendo que ya estoy bien. Todavía me cuesta, todavía hay días que me pesa todo, que me dan ganas de mandar todo al carajo y largarme al monte. Pero ya no me derrumbo ya, no me ocio. Y eso es un chingo, porque perdonarse a uno mismo cuesta a más que cualquier cosa. Y yo estoy en ese proceso, aceptando que fui un chavito, confundido, inmaduro, con miedo, que tomé una mala decisión, que lastimé a la persona que más me quería, que me dejé llevar por una fantasía, pero también aceptando que ya no soy el mismo Jon que aprendí, que crecí aunque sobreviví, y que eso también cuenta. Si alguien me hubiera dicho Heis, dus, ou, us, que todo esto me iba a pasar, no le habría creído. Ni en sueños imaginé que iba a cruzar una frontera, dejar a la mujer que más me quiso, vivir en un cuarto sin baño, trabajar bajo el sol cargando fierros. Yo era otro, un morro lleno de ilusiones, con el corazón dividido, sin tener ni idea de lo que significaba la vida de verdad. Y ahora estoy aquí, sentado en una silla de plástico, con mis manos llenas de grasa de motor, con mi celular barato grabando esto, porque siento que necesito decirlo. Necesito contarle a alguien lo que pasó. No para Uda, las chimau, ni para que me aplaudan por salir adelante. Nada. Lo digo porque tal vez allá afuera hay otro como yo, otro Luis, otro chavo que está a punto de dejarlo todo por una promesa vacía. Y si este mensaje le llega antes de subirse a ese avión, entonces ya valió la pena contarlo, porque eso fue lo que hice yo. Me dejé llevar por una promesa, por palabras bonitas que me decían justo lo que yo quería escuchar, y dejé lo que más me amaba en este mundo por algo que no existía. No vengo a hablar mal de nadie. Michelle fue una persona que me ofreció algo que, tal vez, en su momento, creyó sentir. Pero lo nuestro no era real, fue un espejismo, algo que solo vivía en los mensajes y en mi cabeza. Y yo, por inmaduro, por inseguro, por idiota, lo confundí con amor. Y lo peor es que, para seguir esa fantasía, le mentí a todos. A Brendan, a mi mamá, a mis amigos. Les di la espalda, sin decirles toda la verdad, como si pudiera borrarlos de mi historia, como si allá, en Estados Unidos, fuera a encontrar una versión mejor de mí. Pero no hay versión mejor de ti si no enfrentas lo que traes por dentro. No importa en qué país vivas, si no haces las paces contigo mismo, vas a estar igual de perdido, aunque tengas una visa, un coche nuevo o una casa bonita. Y estaba perdido. Tuve que tocar fondo para entender eso. Tuve que llorar solo en un colchón inflable, trabajar en silencio, aguantar el calor, el miedo, la culpa, la ansiedad. Tuve que dejar de escuchar la voz de Brenda, de mi mamá, de mi casa, para darme cuenta de lo que realmente valía. Ahora no tengo una vida perfecta. No tengo papeles todavía. No tengo a Brenda. No tengo un gran sueldo ni una historia de éxito que parezca de película. Pero tengo algo que antes no tenían claridad.
Sé quién soy. Soy un chavo de 24 años que se equivocó feo, que rompió corazones, que se traicionó a sí mismo. Pero también soy alguien que se levantó, que pidió ayuda, que aprendió a vivir con menos y a valorar más. Soy alguien que aprendió que los errores no te definen. Lo que te define es lo que haces después de cagarla. Si te escondes o si das la cara, si te quedas en el piso o si te limpias las lágrimas y te pones a chambear. A todos los que están escuchando esto o leyendo esto, les quiero decir algo desde lo más profundo de mi corazón. No te dejes engañar por lo que ves en redes sociales, por lo que te prometen en internet, por fotos bonitas o palabras dulces de gente que no te conoce. No hay vida mágica esperando del otro lado de la frontera. Hay oportunidades, sí, pero también hay soledad, hay sacrificio. Hay momentos en los que uno se quiebra. Y si no estás firme contigo, te vas a romper. Si tienes a alguien que te ama de verdad, cuídalo. Si tienes una familia que te apoya, valórala. No esperes a perderlo todo para darte cuenta de lo que tenía. Yo ya no puedo recuperar a Brenda y no espero que me perdone. Solo espero que esté bien, que haya encontrado a alguien que la quiera como se merece, que sea feliz y si algún día, por cosas de la vida, llego a verla, no le voy a pedir nada, solo le voy a agradecer por haber creído en mí cuando ni yo creía, por haberme amado tan bonito a mi mamá. Gracias por nunca soltarme, por siempre orar por mí, por esperarme, aunque no supiera si iba a volver. Eres el corazón más fuerte que conozco. A todos los jóvenes que sueñan con irse al norte, piénsenlo bien. No digo que no lo hagan, solo digo que no lo hagan por impulso, ni por una persona que conocieron en línea, ni por huir de algo que sí pueden enfrentar donde están. No hay nada más fuerte que un corazón en paz. Y para estar en paz, uno tiene que ser honesto. Primero, con uno mismo. Hoy duermo en un cuarto que todavía huele a aceite, a fierro y a sudor. Pero me duermo tranquilo, porque ya no me miento, porque ya no finjo, porque lo que tengo me lo gané con las manos y con el alma. Estoy bien, no del todo. Estoy completo, todavía no, pero estoy aquí. Y eso, créeme, ya es muchísimo. Gracias por escucharme. Si esta historia te tocó, si conoces a alguien que vivió algo parecido, si tú también la regaste alguna vez y te tuviste que levantar, cuéntame. Déjame saber que no estoy solo contando esto al viento. Ponme en los comentarios desde dónde estás viendo este video, o si conoces alguna historia parecida, compártela. Y si quieres seguir escuchando más historias como esta, de nosotros, los que vivimos entre dos mundos, suscríbete al canal, porque hay muchas verdades que todavía no se han contado. Y esta fue la mía.